Días que hoy celebramos de diversidad de maneras y a veces nos damos cuenta que las celebraciones, aun cuando son nacionales o mundiales, en la medida del transcurso en que van los años aconteciendo e impactando, ya no tiene el mismo propósito, ya no refleja la razón por la cual dieron inicio. Y mira, si nos remontamos a la celebración de la independencia de nuestro país, ya poco se conoce. Cuando tú preguntas qué celebramos, ay, no sé, pero es día de fiesta. Este domingo tenemos una celebración y la pregunta es, ¿qué celebramos? ¿Realmente qué celebraría la iglesia el día de hoy? La tradición, por lo general, siempre nos lleva a creer que un acto religioso es lo requerido, es lo que normalmente aprendemos desde niños. Pero nos damos cuenta que se vuelven estas actividades algo mecánicas, carentes de un significado, de un valor, de un propósito. Y la iglesia parece continuar en ese aspecto en que es bueno celebrar aunque no tengamos la completa comprensión del por qué celebramos. Hoy, mirando hacia atrás, en retrospectiva 2000 años, encontramos que un día como hoy, domingo, llamado la entrada triunfal. Quiero invitarte a ponerte de pie y la escritura que tenemos para leer es Lucas capítulo 19, el verso 35 al 38. Y para mí en lo personal no me gusta hacer celebraciones como algo forzoso o algo que todo mundo hace. Por el contrario, mi pasión por hacerlo es a causa de conocer los hechos, la trascendencia y la razón por la cual hoy puedo decir que celebrar este día me inunda de gozo. Permíteme leer los 3 versículos que tenemos aquí, verso 35 al 38, por favor. Bueno, te voy a invitar, si me permites leer el primero, ustedes leen el 37 y nos unimos en el 38, por favor. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, subraya eso, por todas las maravillas que habían visto, diciendo conmigo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Toma tu lugar, por favor. Me agrada Lucas, porque a diferencia de los 3 evangelistas, Lucas es un mensajero de paz. Lucas abre su evangelio con gloria a Dios en las alturas. Él habla del Dios de Salem, del Rey de paz. Él habla de paz entre el cielo y la tierra. Lucas establece el parámetro que es necesario que el ser humano se amiste con Dios para tener paz no solo sobre la tierra, sino paz con el mismo Dios Todopoderoso. Y esto es importantísimo, porque Lucas establece, define el concepto que el Evangelio no solamente es algo temporal, no solamente es algo que tú y yo disfrutaremos mientras caminemos sobre estas polvorientas calles. Lo que está diciendo es que nuestro destino aquí es temporal, pero tenemos una patria celestial por el resto de la eternidad. Aleluya. Eso es lo que está haciendo. De esta manera, tú y yo necesitamos mirar hacia adelante en esa perspectiva
que hay algo más allá que vivir el día de hoy, que hay un lugar y un destino más allá de lo que podemos pensar o imaginar, que hay algo más allá cuando nuestros ojos físicos se cierren, que en realidad nosotros fuimos creados para una eternidad y que el día que nuestros ojos se cierren estaremos realmente viviendo la gloriosa eternidad en la presencia de aquel que tiene sus brazos extendidos de amor para ti y para mí. Oh, eso es lo que me inunda, lo que me deleita, saber que pase lo que pase, hoy o los días venideros, hay una mansión esperándome. Hay un lugar en el cual cara a cara mi Señor y Salvador me espera. Es un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá deterioro. Es el lugar perfecto para estar con el perfecto Dios. Aleluya. Eso es lo que debe inundar nuestro corazón. Y tú y yo que estamos familiarizados con la historia que hemos leído, no debería representar un aspecto litúrgico, no debería ser simplemente algo de la temporada o de la época para celebrar. Creo que tenemos algo más allá que podemos ir compartiendo y hablando de las verdades que el Señor espera que nosotros comprendamos, no como el pueblo de Israel, teniendo promesas, conociendo la verdad, renunciaron para refugiarse en sus propias tradiciones. Bien, acompáñame con lo que estamos leyendo en lo que dice el verso 35. Habla acerca de un hecho inusual. Jesús no se monta en el pollino. A veces creemos que el Señor puso la silla y dices, no. Tenemos que darnos cuenta que la euforia, la emoción de sus discípulos habían decidido hacer algo inusual. Y aun cuando ya habían sido enviados horas antes para encontrar el medio de transporte para que se cumpliera la escritura, de esta manera ellos estaban en vías de ascender el monte. Recuerdan, no habían llegado a Jerusalén. Tenemos que entender que Jesús no entra a la ciudad hasta después. La entrada triunfal no es en las puertas de Jerusalén, es previo a Jerusalén. Eso es algo que necesitamos mantener muy claro. Así que en esos momentos Jerusalén estaba inundada de peregrinos. De todas partes del Imperio Romano, todo judío sentía una necesidad de ir y celebrar la Pascua en Jerusalén. Es como la gran mayoría de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, como posterior, se experimentó en ellos una gran necesidad de regresar a Jerusalén. Muchos no habían nacido ahí, muchos ni siquiera conocían la tierra, pero existía una necesidad, un hambre por regresar al lugar de sus padres. Y de todas partes del mundo empezaron a dejar su tierra natal para ir a la tierra prometida, al lugar de Jerusalén. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, muchos judíos, emigraron una vez más hacia el lugar, a la ciudad amada llamada Jerusalén. Tan es así que el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconocieron el Estado de Israel. Reconocieron una vez más a la nación judía. Así que había una gran cantidad de peregrinos inundando la ciudad. Debes recordar que no existían hoteles, no existían las comodidades ni las facilidades de hoy. Así que había cientos, miles de personas que estaban ingresando al lugar. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Era celebrar una de las 3 fiestas principales del pueblo judío, la Pascua. El pueblo judío tiene 3 fiestas principales, pero esta era la mayor, porque de ahí se derivaban las otras 2. Y la Pascua, ¿qué era la Pascua? Era un recordatorio permanente
de cómo Dios extrajo al pueblo de Egipto, del tirano, de un cruel faraón. Y cuando esto sucede, esta es una declaración en que Moisés, a través de la ley, establece que todo creyente o todo judío requería estar en Jerusalén para la Pascua. Así que estaba inundado ese lugar de peregrinos de todas partes, de diferentes lenguajes, pero principalmente el lenguaje original, el arameo, era el que estaba predominando. Cuando esto acontece, encontramos entonces que los discípulos, cuando suben a Jesús, a ese pollino, encuentran a peregrinos a lo largo del camino. Y esos peregrinos empezaron a unirse a las alabanzas, al canto de aquellos discípulos que recordaron que durante 3 años y meses su Mesías, el Cristo, había hecho grandes maravillas. Y a veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Ellos recordaron cada una de esas maravillas y fue un motivo para cantar, un motivo para exaltar, un motivo para dar gloria a Dios. Estaban por entrar en la etapa final del clímax por el cual Jesús había descendido. Y ahora ellos estaban de una manera unánime, de común acuerdo, despojándose de sus ropas, colocándolas en el camino para que ese pollino pudiera caminar sobre la alfombra roja, aunque no había, no sé si eran rojas todos los mantos, pero al final todos estaban colocándole uno tras otro, colocando para que Jesús pudiera transitar. Aquel momento se había convertido en la gran condición en que Jesús ahora públicamente aceptaba la alabanza, la aceptación de todos los ahí reunidos. Previamente Jesús había rechazado cada una de las manifestaciones. Él había dicho no, porque él no quería ser conocido como un sanador. Él no quería ser conocido como un hacedor de milagros. El pueblo necesitaba reconocer quién era él, el Mesías prometido. El pueblo necesitaba ver a su Mesías y aceptarlo como el Mesías, como aquel de que las Escrituras hablaban de él. De esta manera, sus discípulos empezaron a cantar y a proclamar cosas grandes. Salmo 118, 25 y 26, tú lo vas a tener, es uno de los cantos que hacemos, pero a la vez es una declaración. Esta multitud estaba anunciando, declarando quién era el Señor. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra que tú que escuchas, sálvanos, es Hosana. Eso significa Hosana. Hoy tú y yo conocemos Hosana como un cántico de alabanza, pero ellos estaban declarando que el Mesías estaba entrando para mostrar públicamente su grandeza, su deidad y ser el rey mesiánico. El pueblo estaba cantando: sálvanos ahora, rescátanos ahora, libértanos ahora. Qué contundente mensaje. Israel estaba bajo el dominio romano. Ellos esperaban, al igual que sus líderes, a un libertador que trajera paz, que rompiera el yugo de la esclavitud romana, que propiciara una vez más al pueblo judío ser el dueño total y moverse con libertad. Pero qué contrastes. El Mesías prometido estaba contemplado con su carácter antes que con armamentos, y su carácter anunciaba quién era y de dónde procedía y cuál fue la misión a la cual él descendió. Estos cantos estaban señalando un cumplimiento de las Escrituras. Sálvanos ahora, rescátanos ahora. Es lo que tú y yo cantamos cuando usamos la frase Hosana.
sálvanos ahora. Y ellos estaban declarando: líbranos del tirano, rompe las cadenas que nos atan, cambia nuestra condición actual. Ellos esperaban un libertador material. Ellos esperaban a un hombre con un alto grado de eficacia militar, con un enorme peso para cambiar las circunstancias. Pero él no venía con ese propósito. Vamos a leerlo una vez más, por favor. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow. Ellos estaban aceptando, declarando, mencionando que efectivamente los discípulos habían reconocido quién era Él. ¿Recuerdas aquella famosa pregunta que Jesús les dijo? Las multitudes tienen una idea de quién soy. Los líderes han distorsionado esa imagen, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Wow, qué pregunta. Porque esa es como estar cara a cara con el Señor y escuchar de sus labios y verlo a los ojos y nos pregunte: ¿quién dices que soy yo? Wow. Y esta es una de las más grandes preguntas que toda persona va a tener que responder un buen día. Hace unos momentos cantábamos: toda lengua confesará que Jesús es Señor, toda rodilla se postrará. El tiempo es ahora. Sálvanos ahora, libértanos ahora. Y la pregunta es: ¿Jesús fue la víctima? ¿Jesús fue llevado de una manera inocente para hacer lo que las multitudes estaban planeando? Hay una escritura que toda mi vida, desde que conozco la Biblia, me ha impactado. Lucas 9:51. Sabiendo Jesús todos los pormenores de lo que iba a enfrentar, conociendo cada detalle, porque Él escribió la historia. Él conocía todas las frases que iban a estar declarándose en su contra, toda acción que se iba a ejecutar físicamente para dañarlo, herirlo. Él lo sabía perfectamente. Él no ignoraba ninguna circunstancia, porque Él sabía la razón por la cual se había encarnado, por la que Él había descendido, por amor a ti, por amor a mí. Y dice esta palabra: cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir al encuentro, para ir y cumplir la misión que Él sabía que era ineludible. Qué impactante. Jesús había determinado llegar hasta el último momento, por encima de cualquier trago amargo. Él conocía la historia antes del final. Él sabía cada momento que iba a enfrentar, pero la fuerza de su amor por nosotros hizo posible que afirmara su rostro para ir al encuentro de su destino. El clímax por el cual Jesús descendió no fue el 24 de diciembre, es decir, Navidad. Ese fue el principio, porque el suceso, el evento más grande que cambiaría el curso de la historia, cambiaría la eternidad misma, sería cuando llegara a Jerusalén. ¿Qué entrada? Jesús, el Mesías, necesitaba cumplir cada escritura relacionada con su persona. No podía faltar absolutamente nada, porque entonces no estaría perfecto. En Él se cumplirían todas las cosas. Y una señal inequívoca para el pueblo judío, al igual que para sus líderes, era Zacarías 9:9. He aquí, tu rey viene montado
sobre un pollino de asna. Qué señal tan poderosa el Señor estaba mostrando. Era una declaración abierta para decir: es el momento de aceptar o rechazar al Mesías. Aquí lo tenemos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! Jesús, al aceptar públicamente esas alabanzas, era la transparencia del cumplimiento de cada escritura en su vida. El pueblo judío no tenía más opción que tomar una decisión. Jesús entrando a la ciudad amada. Y qué ironía, Jerusalén significa ciudad de paz. Pero esa ciudad de paz rechazaba al rey de paz, rechazaba al príncipe de paz. Wow. A veces nosotros decimos que la multitud que cantó y alabó a la entrada triunfal al Mesías es la misma multitud que gritaba: crucifícale, pero no es así. Jesús no había llegado a Jerusalén. Él era un nazareno. La gente de Jerusalén no había salido a recibirle. Qué tremendo. No había salido a recibirle. En otras palabras, para ellos fue un extraño. Fue alguien usurpando un lugar. El liderazgo lo rechazó y por consiguiente el pueblo en Jerusalén decidió no aceptarlo como su Mesías. Y aquí es donde me quiero enfocar, porque hemos escuchado tanto acerca de la entrada triunfal, pero hay algo que va más allá que solo Lucas registra. Verso 41 que tenemos aquí en adelante. Eso es algo que necesito decirte. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con bañado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vino a un pueblo donde la actividad religiosa era mayúscula, donde la efervescencia de liturgias, de ritos se convertían en su diario vivir, cientos de sacrificios diarios. Había una continua celebración. El aspecto religioso era la que moldeaba la cultura, la historia del pueblo de Israel, pero era una actividad religiosa sin fundamento, sin convicción y mucho menos sin una transformación. ¿Qué celebraban ellos entonces? ¿O qué celebramos nosotros? ¿Te has preguntado qué significado tiene la celebración del día de hoy? ¿O cómo podemos interpretarlo? ¿A qué se refiere con esta celebración de la entrada triunfal? Cuando en realidad no es ninguna entrada triunfal. Porque el rechazo fue rotundo. Fue una negación de su deidad, fue rechazar la verdad
del cumplimiento de cada promesa escrita siglos antes para mostrarle en su tiempo y su momento a la ciudad amada que su rey vendría a cumplir cada una de esas palabras y ser reconocido, o debió ser reconocido, como el Emanuel prometido, el Mesías. Mas nunca lo aceptaron. Hoy tenemos de igual manera una gran cantidad de celebraciones religiosas. Las palmas hoy prácticamente están por doquier. Aquella celebración estaba llena de ramas de árboles, de palmas, que mucho del significado de las palmas es ondeándolas como resultado de victoria. Pero la celebración produce efervescencia, emociona. Hay en ocasiones un sentir de lástima y dolor por aquel que vemos crucificado, porque no tenía otra opción, porque fue la víctima. Y no nos damos cuenta que había un propósito específico. La pregunta que siempre necesitamos tú y yo siempre tener: ¿cuál es la razón por la cual Jesús descendió? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo atrajo? ¿Qué fue la razón? Y debo decirte que mientras nosotros vivamos de una manera religiosa, seremos como aquella multitud en Jerusalén. Conoceremos hechos históricos, tendremos noción de lo escrito, pero mientras no tengamos una relación con Jesús, lo hemos perdido todo. Los discípulos tenían una relación con el Salvador, era su Señor, y ellos caminaron con Él 3 años y meses, cantaron y se alegraron. Pero qué diferencia de perspectiva. Los discípulos esperaban el cumplimiento de que en ese momento de su entrada a Jerusalén, el rey emergiera y derribara toda oposición del gobierno romano. Pero Jesús tenía otra perspectiva. Él sabía desde el principio que el Gólgota lo esperaba. Él sabía que había un lugar donde iba a enfrentar, y él estaba dispuesto a hacerlo. Eso es como conocer anticipadamente tu destino y saber qué vamos a hacer con ese hecho. La gran mayoría eludiríamos ese momento, buscaríamos opciones para no enfrentar. Pero Jesús sabía que la única manera posible de superar cada obstáculo, de vencer cada enemigo y de sobre todo hacer libre a las personas del cruel tirano llamado pecado, sería ir y enfrentar en el Gólgota su destino final. Pero hay algo que te sorprende. En un instante, Jesús no puede contener su dolor. En un momento, lo que había dentro explota como un volcán. No son lágrimas únicamente, es un dolor, un gemir, una angustia, es lo que dice esta palabra. Es un dolor insoportable acerca de lo que él sabía que iba a ocurrir. Un dolor como resultado de haberle brindado cientos de oportunidades a la nación de Israel, de darle el tiempo, el momento, la ocasión, mas la nación siempre rebelde y dura de corazón una y otra vez rechazó la misericordia y el amor de Dios. Por eso la mayoría de las parábolas que Jesús coloca se cumplen en su ministerio terrenal, cuando él dice que un hombre había heredado un reino y se fue, y cuando regresó nadie quería saber de él. Jesús lloró. Esta es la segunda ocasión que Jesús llora.
En la tumba de Lázaro lloró, pero de diferente manera, porque ahí estaba no solo su amigo, sino estaba el estrago del mal, del pecado. Él estaba observando que la paga del pecado era la muerte, el cumplimiento de la Escritura, los estragos que produce vivir lejos de Dios. Pero ahora, al estar cerca de Jerusalén y contemplarlo desde la altura, porque él apenas iba a descender a la ciudad, él estaba observando desde lo alto su amada ciudad, las almenas del templo, la multitud lejana. Y fue el dolor más grande que Jesús experimentó. Era la evidencia del cielo en la humanidad de Jesús. Era la revelación de lo que el cielo mismo experimentaba a través de la hombría de Jesús. Era mostrar que hay un dolor más agudo, más angustiante, más profundo por ver a una persona perderse, por ver a una ciudad perdida o por ver a un mundo lejos de Dios. La ciudad amada, su pueblo amado, lo rechazaron. Él era el Rey de paz, viniendo a la ciudad de paz, pero la ciudad decidió cerrar la puerta, olvidar al Rey de paz, porque sus intereses eran muy distintos a los del reino. Qué contradicción tan más grande. Una celebración que solo unos cuantos celebraron, pero toda una ciudad y sus líderes lo rechazaron. Jesús pasó una agonía enorme antes de Getsemaní. Qué dolor tan grande debió experimentar, porque las palabras que Lucas describe es de un dolor agudo, pero con una voz fuerte. No fue un sonido interno, fue algo leve. Lo que Jesús hizo, no pudo contener el dolor y clamó con fuerte voz, porque era grande la inmensidad de lo que estaba experimentando. Al ver a su ciudad amada, lloró. A veces, que nunca podremos compararlo, pero en ocasiones nosotros a veces lloramos por los nuestros, por su necedad, por su rechazo, por su carente interés, por su descuido. Y por qué no, a veces hemos llorado por nuestra ciudad, delante de Dios, por las condiciones que vivimos, por una ceguera, por una dureza de corazón, por una maldad que se incrementa día tras día, por una ausencia de un liderazgo sólido, estable, claro, definido. Y Jesús lloró. 2 veces vas a encontrar que Jesús lloró. Pero esta se convertía en la más difícil que podemos tener. ¿Cuál era la razón? Acompáñame en los versos que estábamos leyendo. El resultado de la negación. Si tú también conocieras lo que es en este día para tu paz. Dios estaba una vez más brindándole a la ciudad amada, a cada persona, la oportunidad de aceptar y reconocer que en Jesús hay paz. Esta es una de mis frases cuando estoy compartiéndole a alguien del Evangelio. Me gusta esta frase: si tú conocieras lo que significa para tu presente y tu futuro reconocer a Jesús, tendrías el más grande tesoro, paz con Dios. Tendrías la oportunidad de un destino distinto y tendrías el amor y el cuidado de Dios si tan solo decidieras abrir las puertas para que el Rey de paz
reine en tu corazón. Esto es algo que siempre comparto con quienes me permiten hablarles del Evangelio. ¿Y por qué no decirlo? Hoy para ti y para mí es el día. A veces damos por asentado o garantizado que tenemos paz con Dios y que seguirá de esta manera. Pero Dios nos da el hoy para hacer lo requerido y amistarnos con Dios. Paz con Dios. Qué maravilloso. De hecho, hay un libro que escribió Billy Graham que se llama Paz con Dios. Ya es un poquito de los 80s, pero si lo puedes adquirir, cómpralo. Paz con Dios, de Billy Graham. Y para mí fue un gran libro, porque es un mensaje tan contundente que cada vez que salíamos en avión y nos íbamos de vacaciones, yo compraba varios libros y me los ponía en el saco, en el traje, en la chamarra, y los traía conmigo porque esperaba el momento cuando estuviera en el aeropuerto o en el avión con alguien, compartirle el mensaje glorioso de Dios. Y además de compartirle, le regalaba ese libro. Veníamos de un viaje, mi esposa y yo, hace muchos años, mis hijas también, y nos tocó, como siempre a veces, un miembro de la familia aquí, otro allá y otro atrás y otro más adelante. Yo dije, Señor, bueno, me tocó a mí hasta atrás. Tú tienes un propósito, tú tienes un plan. Y me quedaba ya nada más un libro de Paz con Dios. Y me tocó sentarme con un hombre que él vivía en Ciudad de México. Y se abrió la puerta y empecé a compartirle el mensaje de amor. Y él estaba asombrado, porque nadie le había hablado con claridad de cómo el Señor le amaba y tenía la capacidad de cambiar su presente, de transformar su vida, de darle oportunidades. Le regalé el libro y ahí en el avión hicimos la oración. Él aceptó al Señor y me dijo, estoy divorciado, mis hijos viven en Guadalajara. En la primera oportunidad voy a verte. Y dije, tal vez sí, tal vez no. Pero él fue sincero con su oración, fue genuino. A la siguiente semana llegó. Y llegó con un rostro distinto a como lo conocí en el avión. Venía a ver a sus hijos y él venía feliz y me dijo, qué regalo recibí. Me hablaste del amor de Dios y toda la semana he leído este libro. Y estoy feliz de saber a quién sirvo y a quién pertenezco. ¡Qué tremendo! Y constantemente hacía su visita para ver a sus hijos y siempre teníamos un tiempo para estar juntos, hablando del gran amor de Dios. Y es que la razón por la cual Jesús descendió es por el amor que a ti y a mí nos brindó. No le conocíamos, no le habíamos solicitado, pero Él se anticipó porque era la única manera posible de cambiar nuestro destino eterno, de cambiar nuestra condición delante de Dios, de hacer posible lo imposible. Qué tremendo. El Señor es un Dios de oportunidades. No importa dónde hemos estado, no importa cuán profundo nos hemos ensuciado, su amor supera cualquier condición. Es ese amor precisamente lo que hizo posible que Él rompiera las cadenas que ataban nuestra vida.
El yugo se pudrió debido a su amor. Gracias, Dios. Qué importante. Por eso tú y yo hoy necesitamos reconocer que en esa entrada triunfal había una oposición. Dos aspectos distintos. Jesús compartió y aceptó la alegría de entrar a Jerusalén, pero previamente no pudo contener el dolor más grande que pudo experimentar: el rechazo de su pueblo. Qué decepción tan grande. Pero aún así, debo decirte, Dios continúa extendiendo su mano de amor para todo aquel que esté dispuesto a caminar con Él. La entrada triunfal solo fue el principio de esa última semana de Jesús en Jerusalén para cumplir cada profecía. La misión de Jesús no era simplemente llegar a Jerusalén. El destino final estaba justo en aquel lugar llamado Gólgota. Y es ahí donde el amor se hizo realidad. El amor se hizo visible a través de una entrega. El amor es conocido por lo que hace, por lo que da. El amor es más profundo de lo que podemos pensar o decir. Y Jesús dio evidencias de quién era por lo que hizo. ¿Qué podremos hoy decir de este domingo? Ya no podemos colocar una entrada triunfal a la ciudad. Ahora la mayor entrada o la mejor entrada pudiera ser cuando nosotros abrimos el corazón y poder decir: Señor, entra en mi vida. Te necesito, Señor. Jesús no solo cambiará nuestra condición espiritual, que es el más grande regalo, permíteme agregar. No podemos comprar, no podemos adquirir, no tenemos recursos para adquirir la paz de Dios. Esa no es negociable, solo tiene un camino, solo tiene una forma, solo puede ser obtenido de una sola manera, y es a través de Jesús. Y cuando conocemos el camino, la verdad y la vida, y podemos decir: Señor, tú vives en mí, hay paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, esa paz supera condiciones, inunda nuestra vida en cada esfera para mantenernos en esa quietud, porque ese es un regalo divino, paz de Dios. Uno de los problemas más graves que nuestra sociedad enfrenta es una ausencia de paz, una inestabilidad, un cambio radical en su temperamento, personalidades triples, múltiples dentro de una persona. Nadie puede cambiar a una persona excepto otra persona llamada Jesús. Él es quien puede hacerlo. Y esa es la razón de que nosotros podamos decir: esa entrada triunfal fue el cumplimiento de las promesas. El último o la última semana en su ciudad amada para cumplir su propósito final: dar su vida por ti y por mí. Qué gracia inmerecida, qué regalo inmerecido nosotros tenemos. Y lo único que podemos decir es como aquellos discípulos, uniéndonos a ese coro y decir: sálvanos ahora, liberta ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Jesús anunció que su ciudad amada, por rechazar a Jesús, sufriría una enorme crisis. Ese es el problema real cuando nosotros desechamos el camino de la salvación. Cuando renunciamos a Jesús, estamos en riesgo. Jesús declaró cómo viviría Jerusalén 40 años después. Fíjate bien, 40 años después de estas palabras de Jesús,
aconteció la peor crisis en la historia de Jerusalén. Tito Vespasiano sitió a la ciudad, acabó con 600,000 hombres judíos. Josefo lo registra. Acabó con la ciudad por rechazar reiterativamente el amor, la bondad y la misericordia. Esto quiere decir que un buen día ya Dios no será conocido solo por ser un Dios de amor. Dios será conocido por ser un Dios justo, que un buen día colocará el límite para toda persona. Dios sigue extendiendo sus brazos de amor. Dios sigue enviando su mensaje del evangelio. Dios nos está dando oportunidades. El tiempo apremia. Tal vez tu familia, como parte de la mía, necesita conocer a Jesús. Requerimos invertir, orar, buscar y mostrarles que el Señor transforma, que Él cambia vidas. Y es un buen día para poder decir: Señor, qué inmerecido privilegio. ¿Cómo te envolviste en una naturaleza tan imperfecta, pero nunca cediste a ninguna de esas condiciones? Te mantuviste perfecto, santo, puro, para traernos una vida abundante. Qué glorioso. Hoy pudiéramos cantar y celebrar, pero el otro lado que Jesús vio era dolor y angustia. Estamos divididos. Celebramos nuestra salvación, ¿verdad? Estamos gozosos, pero a la vez hay un dolor enorme, porque hay personas que amamos y nos aman y no conocen al libertador. Cierra tus ojos conmigo y por un instante agradece que ese momento sublime, la entrada triunfal, cumplía con cada aspecto bíblico. Señor, qué inmerecida gracia de lo alto recibimos. Decidiste envolverte en un cuerpo similar al nuestro. Era la única manera visible, factible de poder decir que el amor de Dios se convertía en una realidad que se podía palpar, tocar, que tenía nombre. Y todo lo diste por amor a nosotros. Qué dolor tan grande, Señor, experimentaste cuando nosotros rechazamos ese amor. Mas nunca renunciaste hasta traernos a esos brazos que nos dieron amor, paz, libertad, descanso. Señor, ¿cómo mantenernos inamovibles o insensibles ante tantas muestras? Conociendo anticipadamente cada evento a enfrentar, no renunciaste, decidiste afirmar tu rostro, determinaste ir al encuentro, no eludirlo, sino ir y enfrentar tu destino, la misión conferida por el Padre, dar tu vida por nosotros. Gracias, gracias, Señor, por no solo hacernos entender, no solo recordar un hecho histórico, sino el día de hoy poder decir contigo: gracias por amarme de tal manera que superaste todas mis preguntas, todas mis expectativas. Me has amado de tal manera, Señor, que hoy nueva criatura soy. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ante el trono del Señor
sacerdote de amor que intercede a mi favor. Mi nombre está en su corazón, pues con su sangre lo escribió, y sé que de su eterno amor nadie me puede separar, nadie me puede separar. Y cuando viene el tentador para acusarme por mi error, hacia la cruz yo puedo ver donde mi culpa él canceló, pues sin pecado él murió, y así mi alma él liberó. A Dios el pues le complació, con verle a él me perdonó, con verle a él me perdonó. Gracias, Dios. Qué privilegio. Nuestra vida tiene propósito, tiene dirección. Nuestra vida hoy conoce que la presencia gloriosa de nuestro Dios reina aquí, y el gozo de su salvación nos fortalece. Hoy podemos decir: caminamos en un mundo difícil, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Qué gozoso, qué alegre poder decir: Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ese nombre siempre manténlo aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a despedirnos. Próximo domingo celebraremos Día de Resurrección. Oh, glorioso día. Oh, día sublime. No hay otro como ese. El día en que las cadenas se rompieron, que las puertas fueron deshechas, en que la eternidad se abrió para ti y para mí. Oh, tendremos que cantar con gozo ese domingo, porque es la historia a la cual tú y yo tenemos como un permanente presente. Él vive, Él vive, Él se levantó glorioso. Servimos a un Dios vivo, a un Rey que está aquí. Aleluya, qué hermoso, qué glorioso poderlo decir. Gracias, preciosa. Por lo general siempre, desde que nos convertimos, antes estábamos aquí a las 6 de la mañana. Siempre llegábamos antes los que teníamos que servir, y las niñas, nuestras hijas y las de los otros, atrás teníamos un salón y ahí parecía tianguis, todos los niños tirados ahí en la alfombra porque no había otra. Pero era grato porque veníamos de blanco la mayoría, con las velas, las luces apagadas, y era el momento precioso. Hoy no lo podemos hacer, pero era algo precioso porque veníamos de blanco mostrando que la tumba estaba vacía, que Él había resucitado. Así que si tú puedes venir, adelante, pero lo importante es que estés aquí para celebrar el porqué de la victoria más grande sobre la faz de la tierra. Una victoria que trascendió hasta los cielos y que continúa vigente, y las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que camina con Jesús. Vamos a despedirnos. Padre, muchas gracias por la oportunidad de exaltar y bendecir tu nombre, por mostrarnos la naturaleza de Jesús, divina como humana, su hombría al máximo y el dolor tan grande por el rechazo
de su pueblo. Y hoy, mirando, podemos decir: el sol salió después de 3 días, la luz brilló, los esclavos hoy somos libres, y podemos decir con toda certeza: mi Rey y mi Redentor vive, y mis ojos le verán, cara a cara lo veré, y a su nombre exaltaré por siglos y siglos. Señor, bendice a mis hermanos, prospera en cada esfera de su vida y prepara citas divinas para compartir de tu amor y para anunciar al que vive y reina por siempre y para siempre. Dios les bendiga. Bendiciones.